Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Este es uno de los indignantes casos que sacudieron a la sociedad hondureña durante el fin de semana, cuando un hombre atacó con arma blanca a su expareja en San Pedro Sula. Ella permanece con graves heridas en el hospital Mario Catarino Rivas y el individuo está preso en el Progreso Lloro, esperando la audiencia inicial en su contra. Igualmente, otro caso se dio en el departamento de Ocotepeque, donde un sujeto agredió con un machete a su compañera de hogar, una adolescente de 15 años, y no bastándole eso, le cercenó 2 dedos a su hijo de 1 año. Según dieron a conocer las autoridades policiales de ese sector del país, el sospechoso está detenido, detallaron las fuerzas del orden. Todo lo anterior se sumó a la ola de femicidios que sacudió el fin de semana a Honduras, donde en menos de 24 horas ultimaron a 3 mujeres en diferentes zonas del país, siendo esto un reflejo de los altos índices de violencia que afronta la nación, señalan criminólogos. De acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, durante el 2025 se reportan más de 100 asesinatos de mujeres, por lo que defensoras de los derechos de la mujer lamentan escuchar estas cifras, que es el resultado, aseveran, de deficientes estrategias implementadas por parte de las autoridades de seguridad. Sin embargo, esta cartera ministerial compartió datos en los que afirman una reducción de muertes violentas de mujeres durante el 2025, señalando que según datos de la Policía Nacional, entre 2021 y 2025 se registraron 746 homicidios menos, y solo en los últimos 2 años las muertes violentas de mujeres disminuyeron en un 40%, cifras que evidencian el efecto positivo de una política de seguridad integral. La disminución en muertes violentas de mujeres es igualmente alentadora, de 159 casos en 2023 a 96 en 2025, reflejando el fortalecimiento de los protocolos de atención a víctimas, denuncias oportunas y persecución efectiva de los agresores. El impacto positivo se mantiene mes a mes. Enero bajó de 30 a 21 muertes violentas de mujeres y abril de 29 a 14. En cuanto a homicidios, mayo pasó de 366 en 2021 a 211 en 2025, mencionan las autoridades. Sin embargo, sectores afirman que debido a lo grotesco de los casos, aparenta un incremento de violencia y la misma está alcanzando a los menores de edad, quienes terminan siendo también víctimas de estos terribles casos, por lo que muchos se preguntan qué pasa en la cabeza de los victimarios cuando cometen estos salvajes actos.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar sobre el tema de la violencia en contra de las mujeres. Tengo varios invitados. Voy a comenzar saludando a Lara Borges, que es coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de la Mujer. Lara, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Gracias. Reina Martínez, directora general de Asuntos de Derechos de la Mujer. Bienvenida. Muy buenos días, es un placer estar con ustedes compartiendo este tan importante tema y aprovecho a que toda la población y las que están ahorita pues encendiendo este canal pues se queden hasta el final para que veamos todas las estrategias, también la problemática que está enfrentando mujeres, niñas y adolescentes en el tema de la violencia. Gracias. Grecia Moreno, coordinadora del Observatorio de Casa Alianza. Grecia. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder evidenciar algunas situaciones que viven las niñas, niños y adolescentes en el país. Es un gusto poder estar aquí. Gracias. El comisionado general de la policía está con nosotros, don Eduardo Turcios, director de la Dirección Policial de Investigación DPI. Muy buenos días, licenciado. Gracias por este espacio. Compartir con distinguidas damas, panelistas, el licenciado abogado también que nos acompaña esta mañana y esperamos pues que este foro sea de mucho provecho, abordar un tema tan complejo y delicado que es de hecho muy importante para la sociedad hondureña. Gracias, don Gonzalo Sánchez, criminólogo, abogado, ex miembro de la Policía Nacional. Buenos días. Muy buenos días, sí, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Saludo a las distinguidas damas. Bueno, programa que nos va a dejar esto, pues una muy buena experiencia y esperamos que los televidentes lo miren hasta el último momento porque da pudor ver cómo se está agrediendo y cómo están asesinando mujeres. Así que durante este programa pues vamos a hacer nuestras propias evaluaciones sobre el problema. Hoy es 3 de junio, decía ahí mi compañero Wilfredo, que van 100 asesinatos de mujeres. Reina, usted es la directora general de Asuntos de Derechos de la Mujer. ¿Qué piensa de esto? 100 mujeres muertas a hoy, 3 de junio. Bien, mire, en primer lugar decirle que la violencia es una prioridad para el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Está contemplado en el plan nacional, en el plan de gobierno. Está como una de las principales prioridades en la política nacional de la mujer y también tenemos un plan nacional contra la violencia. Este tema es histórico, es estructural, es un problema de base estructural, pero que la atención a esta debe de ser de forma articulada. Una sola institución no vamos a prevenir, no vamos a atender, tienen que ser los diferentes sectores de la sociedad, el sector gobierno, a nivel central y local también se deben de establecer medidas, asignar recursos, porque sin presupuesto, aunque tengamos leyes, pues no son suficientes las atenciones. Por otra parte, decirle que una de las estrategias fuertes que estamos impulsando desde que inició el gobierno son procesos de formación a todos los operadores de justicia. También a través del módulo de educación comunitaria que dirige la Secretaría de la Mujer a través del programa Ciudad Mujer, estamos llegando a las comunidades, a redes de mujeres y a los gobiernos locales. O sea que este abordaje debe ser integral, no solo verlo como cifra, Raúl, no ver el número al final, sino que tomar medidas reactivas, inmediatas y preventivas, pero también de protección antes, durante y después de la denuncia. Sí. Lara, ¿y para usted? Sí, bueno, Raúl, la violencia contra las mujeres es un problema estructural e histórico de nuestro país. Desde 2004 que el Observatorio Nacional de la Violencia del DIUPAS registra la violencia contra las mujeres, pues aquí es una tarea que realizó el DIUPAS con otras organizaciones de mujeres y feministas de visibilizar el problema, ¿no? Porque no quiere decir que antes de esto no hayan sucedido estos casos.
Es un trabajo enorme lo que hacen las organizaciones y también pues el Estado al identificar qué es la violencia contra las mujeres, por qué suceden estas cuestiones, ya que sabemos que vivimos en un sistema patriarcal, en una sociedad machista que se educa desde pequeños y que bueno, que todo nuestro ambiente está alrededor de estereotipos de género, ¿no? Y de violencia contra las mujeres. Sabemos que hay condiciones desiguales para las mujeres, vivimos en un país donde la tasa de femicidio es la más alta de Centroamérica. También hubo muchos años que lideramos la tasa de femicidio a nivel latinoamericano y pues también tenemos otras problemáticas como embarazo en adolescente, madres, niñas que están unidas a tempranas edades que tienen esposos que son mayores de edad, por ejemplo. Entonces tenemos muy graves problemas en el país sobre violencia contra las mujeres y niñas sobre todo. Entonces, cuando no se garantizan derechos, cuando no se generan políticas, pues obviamente estas situaciones suceden, ¿no? Y suceden todos los días. Justamente ahora hay un eco sobre violencia contra las mujeres, pero si usted habla con todas las mujeres alrededor de su situación, de su entorno, usted va a identificar que cada mujer ha sufrido violencia a lo largo de su vida o previo a esto. Por ejemplo, hay un ejercicio muy importante que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas, que es por la primera vez que tenemos datos de prevalencia. ¿Qué significa eso? Que son datos representativos de la población de mujeres y aquí dice que 1 de cada 2 mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida. Entonces aquí nos estamos hablando de casi la mitad de la población de mujeres que identifica la violencia porque no muchas la identifican, ¿no? Entonces hemos normalizado la violencia y es bien difícil poder hablarlo más allá de la culpa y la vergüenza que tenemos para poder visibilizar este problema que pues le afecta a casi pues todas las mujeres de Honduras. Sí, Grecia. Bueno, existen muchas leyes en Honduras nacionales, políticas de prevención de violencia. En el 2013, 2014, en ese periodo, se creó la Política Nacional de Prevención de Violencia. Hay muchos factores sociales que afectan la situación de las mujeres, de las niñas, de los niños, y la pobreza extrema, la violencia, la desintegración familiar, que son factores estructurales que se deben trabajar. También acompañado de todos esos factores se visualiza una debilidad institucional enorme, poco acceso a la justicia. En el último estudio que realizó el DIUPAS sobre la impunidad, de casi el 99% de los casos quedan en la impunidad. Ese es un problema estructural que mientras no se dé respuesta a esta situación, mientras no se le responda a la sociedad, pues siempre va a prevalecer la violencia contra las niñas, contra las mujeres. Algo que quiero resaltar también es que existe mucha debilidad institucional. Las instituciones públicas carecen de recursos económicos, carecen de recurso humano especializado para brindar servicios de atención y protección a las mujeres, a las niñas que sufren violencia, y por eso pues identificamos las estadísticas que son muy importantes, pero algo que quiero resaltar es que cada caso es un caso que debe de ser atendido de forma diferenciada. Es decir, hay mujeres que son afectadas emocionalmente por décadas y deberían de existir personal a través de las diferentes secretarías, brindar estos servicios tanto a las niñas para que puedan tener una recuperación emocional y brindar seguimiento a estas mujeres y a estas niñas que son afectadas por diversas razones. Otro aspecto que quiero resaltar son los factores económicos. Una paternidad irresponsable, se ha invisibilizado mucho el papel o el rol que juega el hombre, han dejado a las mujeres
para que ella pueda responder y pueda cuidar niños y niñas. Casi todo el peso emocional, social, recae sobre la mujer. Quiero citar a un colega de Guatemala que me mencionó, y esto quiero, él me decía, oíme, en tu país tenés hombres, hay hombres muy irresponsables. ¿Qué pasaba? Que en la frontera la mayoría de los hondureños que estaban pasando por la frontera de Guatemala eran mujeres solamente con sus hijos. Entonces ese es otro factor, ¿verdad? Paternidad irresponsable que se debe trabajar a través de programas y poner especial énfasis para brindar una protección integral a las niñas, a los niños y adolescentes. Si hay una desintegración familiar, tanto padres como madres de familia, pues vamos a tener resultados como estos. Casos lamentables, como el caso del niño que el padre de familia le amputó los dedos, y algo que quiero mencionar también es el consumo de drogas y alcohol, que afecta a la conducta de las personas y pues también repercute en que nosotros podamos ver estos casos como sociedad y que no son atendidos. Sí, dígame, comisionado Turcios, estos 100 asesinatos, la policía, ¿qué maneja sobre esto de la violencia a la mujer y lo que ellas están manifestando? Sí, en efecto, licenciado Raúl, sí hay una problemática de violencia contra la mujer. Creo que coincidimos con las distinguidas damas que han intervenido, y realmente pues existen problemas estructurales, factores culturales que se han inquistado dentro de la sociedad y de la conducta de la población hondureña. Es por ello que nosotros miramos este tipo de comportamiento, porque los hemos... creo que no hemos orientado los recursos a lo que es una formación educativa a la juventud para poder ir erradicando este tipo de conducta violenta que genera violencia hacia la mujer. La Policía Nacional, en aras de mejorar y dar respuesta a la sociedad, hemos establecido algún tipo de programas que van en beneficio de la mujer, en el sentido de generar una cultura de la denuncia. Para ello, pues, desde el año pasado nosotros hicimos el relanzamiento de la línea 114 para que toda aquella mujer que sea víctima de agresión por parte de su pareja o por cualquier otra persona, pues, sea utilizado. ¿Línea? 114. Solo una cosa, ¿funciona esa línea para ustedes? Sí, nosotros la monitoreamos. ¿Y ustedes? La Secretaría de la Mujer la monitorea. No tenemos. Sabemos que existe, sí, pero no sabemos es una línea que nos ha dado resultados muy positivos, licenciado. Hasta hoy hemos dado respuesta a más de 2.500 casos de violencia donde la Policía Nacional pues ha intervenido para evitar este tipo de problemáticas o de índices de violencia. En ese sentido, pues también hemos lanzado un chatbot María, que es una plataforma basada en la inteligencia artificial que orienta a la mujer en caso de violencia doméstica a tomar algún tipo de medidas, la orienta cuáles son los pasos que debe seguir para evitar pues que sea víctima de este tipo de hechos tan lamentables. También hemos diseñado 8 regionales de unidades especialidades de respuesta inmediata contra la violencia de la mujer, conocidas con URICOP. Esta está conformada por 88 miembros de la carrera policial en el área de investigación. Estas personas pues son capacitadas constantemente para poder esclarecer todos aquellos hechos donde la mujer es víctima de asesinato, de homicidios, y en ese sentido pues nosotros, de los 98 casos que tenemos registrados hasta el día de hoy, tenemos una efectividad en cuanto a lo que es el área de investigación, de poder detener, identificar aquellas personas que son responsables de estos hechos, ponerlos a la orden de la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio Público, para que se formalice a través de los tribunales una demanda, y estas personas pues
tengan el castigo que de acuerdo a ley corresponde. Sí, ¿cuáles son las zonas del país con mayor incidencia de femicidios en este 2025? Mire, se nos ha disparado lo que es el departamento de Choluteca, se los ha incrementado la incidencia con 7 casos más. Tenemos nosotros también lo que es el departamento de Comayagua y un tercer lugar miramos nosotros con 4 casos, lo que es el departamento de Olancho. Estos estudios y estos análisis que nosotros hacemos diariamente nos permite focalizar nuestras operaciones y también pues orientar todas aquellas plataformas que cuenta la policía y los programas para poder llegar a los diferentes centros de educación, poder llegar a las alcaldías municipales, a establecer algún tipo de estrategia y así poder reducir los índices de violencia, que como decimos son problemas estructurales que se han presentado dentro de la sociedad y que debemos de abordarlos de una manera responsable, de una manera más eficiente y eficaz, porque sabemos que esa cultura arraigada del machismo es lo que genera este tipo de conducta dentro de la sociedad hondureña. Sí, don Gonzalo Sánchez, lo he dejado por último para que me haga análisis de lo que ocurre en el país y lo que las invitadas y el comisionado han dicho. Sí, no queda duda de que comparto en su totalidad lo que los compañeros panelistas han expuesto. El problema, como lo dijimos, como lo han dicho antes, es un problema estructural, pero también es un problema social. Aquí yo creo que el Estado tiene que preocuparse más por la familia, tiene que trabajarse más en el seno familiar, porque esa cultura machista nuestra es la que nos está llevando a una situación como esta. Sin embargo, a veces no gusta lo que yo digo, molesta, pero esto no me tiene sin cuidado. No se puede negar tampoco de que hay algunas féminas que pertenecen a estructuras criminales, que se involucran con miembros de pandillas, con miembros del crimen organizado, incluso algunas hasta son sicarias, eso no podemos negarlo, eso es cierto. Participan en operaciones juntamente con las pandillas y esto pues desde luego pone en riesgo y pone en peligro su vida. Pero el problema no es tanto ese, estamos viendo que el problema se está dando en los hogares. El problema es las cuestiones, estamos viendo ahí problemas pasionales, problemas sentimentales, problemas que tienen que ver con celos y, como le digo, ese machismo. Yo invito a los hombres, aquí en este programa lo voy a decir. Estaba viendo un caso ahí que incluso es digno de felicitar a la policía. No comparto en su totalidad lo que digan que el 99% de los casos quedan impunes. Yo estoy viendo que en estos últimos casos que se han dado ahí, la policía ha capturado a las personas. O sea que la policía ha actuado, no podemos decir que no, que un 99%, eso no es cierto. Estamos viendo que estos últimos casos y otros más, la policía ha actuado y los han capturado. Pero como dije anteriormente, aquí el problema es social, aquí es de trabajar en el seno de la familia. Mire, esto de la... Se me viene a pensar en las escuelas y en los colegios. Cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo aquella clase de moral y cívica. Moral y cívica. Y no veo que en las escuelas ni en los colegios haya ese tipo de clases de orientación, tanto para niños como para niñas. Es una clase que desapareció lamentablemente. Yo la llevé en la escuela, moral y cívica, me acuerdo. Y imagínense, eso es lo que digo yo, que el Estado debe de poner mano allí desde la escuela, desde el niño prepararlo, de que no debe haber violencia. Lamentablemente el niño también ve violencia en el hogar. Y esa violencia cuando él se casa o se une con una pareja, también ya lleva ese problema de la violencia. O sea, da pudor, da cólera ver cómo un hombre se ensaña en una mujer. Es lamentable, lamentable la verdad. Entonces yo creo que aquí el gobierno debe de trabajar ya desde la escuela, preparar al niño
Y como dijo usted antes, esa clase de moral y cívica, no sé por qué la quitaron, pero esa clase debe estar ahí, donde deben de preparar al niño desde pequeñito, de que debe respetar, amar a su esposa, no maltratarla, no causarle un daño. Pero eso, el Estado tiene que trabajar en eso. Mientras no trabajemos en este problema social, siempre lo vamos a tener. Luego la migración. Los niños, el padre se va, la madre se da, como dijo la licenciada, la irresponsabilidad paterna que tenemos en el país es tremenda. Pero ¿qué pasa también? La madre se va del país para Estados Unidos, el papá se desaparece, se va para otro país, para España, no sé para dónde, o simplemente es un irresponsable. Este niño queda en manos de una tía, queda en manos de los abuelos, queda en manos de familiares. ¿Qué pasa? Desde pequeñito perdió lo que se llama el vínculo, el afecto, el apego, lo perdió. Entonces este niño nace, se crece, se desarrolla, este niño sin ese afecto, sin ese amor. Entonces, si no recibió ese amor, ¿cómo puede dar amor cuando nunca lo recibió? El gobierno. Bien, mire, para empezar, decirle que en el Observatorio de Género de la Secretaría de la Mujer monitoreamos los lugares donde sucedió el hecho. Y el 43% sucede en el espacio privado, o sea, en el hogar. Lo que usted dice, abogado, eso debe de ser la columna vertebral de una estrategia de prevención, la educación y la familia. Es importante, óigame bien lo que le voy a decir, que la currícula educativa sufra cambios, que los docentes sean formados, que los docentes identifiquen. Yo soy docente y uno como docente identifica cuando una niña o un niño es abusado sexualmente. Bajan sus materias, sus contenidos, su participación, todo lo que es la atención en todo el proceso educativo. El niño sufre afecto, sufre aspectos psicosociales. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo desde los centros educativos a aquellas niñas y niños que están siendo abusados, violentados, agredidos? O sea, ¿qué protocolos existen? ¿Qué medidas de atención inmediata existen para niños que están en crisis? Entonces, hay que trabajar en el sector educativo en todo el ciclo, hasta llegar a la academia, a la universidad. Yo considero que no debe existir una cátedra optativa, una clase optativa, debe ser parte de la currícula este tema. En segundo lugar, hablando de la educación, aspecto fundamental es la sociedad. La sociedad debe estar organizada para brindar una atención inmediata, respuesta inmediata. Redes de mujeres, nosotros desde la Secretaría estamos trabajando con las redes de mujeres, con las oficinas municipales de la mujer, que es ahí donde van las mujeres en las comunidades a solicitar auxilio. Y algo que dijo la compañera de Casa Alianza es que si las mujeres normalizan la violencia, no denuncian y no buscan ayuda. Algunas mujeres no saben que si el esposo, su pareja o otra persona les revisa su celular para ver qué está pasando en su celular, eso también es violencia. Y ahí comienzan los problemas. Y no lo reconocen, y no lo reconoce el agresor. El agresor cree que esa persona es de su propiedad y le pertenece, y que puede hacer con ella lo que sea. Entonces, si la mujer no está preparada y el hombre también, hay que trabajar con los dos. No solo darle a conocer sus derechos, no solo darle a conocer a las mujeres dónde acudir, dónde está la ruta de denuncia, cuáles son los centros de atención, porque aunque estén, pero no le damos respuesta de protección, tenemos muy pocas casas refugio. Así es. Con la presidenta Xiomara, está una de las propuestas, crear centros de casa refugio para proteger a las mujeres víctimas de violencia, femicidios
otro tipo de violencia, desplazamiento. Son 3 las que vamos a dejar en esta administración. En las principales ciudades donde las cifras reportan alta incidencia de violencia contra la mujer. Ahora bien, las instituciones articulamos, estamos en una mesa en donde participan funcionarias para tomar decisiones. A partir de esa mesa encontramos algunas barreras, algunos obstáculos, limitaciones para que las mujeres puedan pues, recibir la atención inmediata y oportuna. Y nos damos cuenta que no solo es la protección, es también la atención psicológica, derivando casos o, si es posible, llevarla a otro sitio donde no pueda ocurrir pues un desastre o una situación caótica si no tomamos las medidas de protección. Sí, aquí está una llamada desde San Pedro Sula. Don David Sáenz, buenos días. Gracias, Raúl. Buenos días y a sus panelistas. Yo quiero primeramente decirles que están coherentes con los comentarios, pero nos falta mucho, por ejemplo, bueno, es un largo camino que recorrer hacia atrás. Primeramente la educación. Yo tengo una hija de 23 años y la he guiado. Yo no he permitido, papi, dame permiso para ir a tal fiesta, a tal parte, porque a mí me da miedo ahora la situación como está. El sale del mal y se aparta. Primeramente quiero hacer una pregunta al comisionado don Eduardo Turcios, porque aquí en Honduras, yo sé que tal vez no depende de él, pero ¿por qué no se hace lo mismo que hace Bukele para contrarrestar la delincuencia, para ponerlos en cinta? Bueno, eso es una cosa, un comentario. Y lo otro es la prevención. Trabajemos en prevención. Aquí hay muchas mujeres, mire, hay muchas mujeres que salen a fiestas, a pachanguear, como dicen vulgarmente en las colonias, ¿verdad? Y, óigame, son imprudentes a altas horas de la noche venir. ¿Cómo le voy a permitir eso yo a una hija? Yo le digo que ellos van a ser hijos aunque yo tenga 100 años, si ellos tengan 80, siempre van a ser mis hijos, los voy a guiar. Entonces, aquí tenemos que tener un control sobre nuestros hijos. A la señora presidenta le doy un llamado. Pongamos lo que hace Bukele. Atrapar a todos los delincuentes y vamos a bajar los índices delincuenciales aquí en el país. La educación en las escuelas, demos la educación a los niños. Prudencia, sabiduría. Amigos, yo les agradezco. Gracias por sus comentarios, están buenos, pero ojalá se tomen en cuenta lo que les he dicho. ¿Verdad? Gracias, muy amable. Buen día, Raúl. Estar con miedo. Buen día. ¿Cómo dice? No podemos estar con miedo. Las mujeres no debemos vivir con miedo. Tenemos derecho a estar en un país en paz, tranquilo, en donde podamos salir a la pulpería, Raúl, y no tener miedo que vamos a ser secuestradas, pues agredidas, violentadas. Hay muchas mujeres que no denuncian la agresión sexual, la violencia sexual, pero no podemos estar en un mundo de miedo. Sí. Clara. Sí, bueno, más allá de los valores y toda esta propuesta de tener educación cívica, por ejemplo, yo creo que la prioridad es tener una educación no sexista. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde pequeños en el sitio educativo pues se nos enseñe qué es el enfoque de género, qué significa vivir en igualdad entre niños y niñas. Que corríjame, eso no existe, ¿verdad? No. Es decir, por ejemplo, nosotras como organizaciones de mujeres... No, es que le estoy dando la razón, pero eso aquí en Honduras no existe. Sí, no. Predomina el machismo. Hay un sectarismo también, o sea, desde que nace la niña, estas son las actividades que usted tiene que hacer, inclusive hasta con los colores. Entonces, uno de los principales problemas también es que estamos en pleno siglo XXI, donde han habido capacitaciones y un trabajo de organizaciones de sociedad civil, incluso de las instituciones estatales, y todavía... y más en los departamentos del interior del país, Santa Rosa, Copán, Santa Bárbara, la mujer está subyugada, tiene que hacer lo que el hombre dice, y obviamente hay roles, pero es una cultura que todavía continuamos viviendo. Algo que quiero mencionar también, solo hacer una aclaración con el 99%.
con los casos de las denuncias. Una cosa es que hay una brecha impresionante cuando se hace una denuncia. Para empezar, las mujeres no denuncian. Casi la mayoría de las mujeres no denuncian. Nosotros en el 2022, y que estamos por actualizar esos datos, el 55% de la población no denunciaba por miedo. Esa es una de las cosas. Otro aspecto es que, bueno, la policía realiza su trabajo, pero es un trabajo articulado con el Ministerio Público y con la Corte Suprema de Justicia, es decir, los juzgados. Entonces, ¿por qué hablaba de impunidad? Porque aunque una institución cumpla su rol, ¿cuál es el periodo que la policía, de acuerdo a la ley, tiene permitido tener a una persona arrestada? Por ejemplo, 24 horas. Y en ese proceso tiene que hacer, investigar, y ahí, en ese periodo de tiempo, que es muy importante, la mujer está con que si continúa el proceso, que por cierto es un proceso bastante largo, para que una persona sea judicializada, porque hay una mora judicial. Entonces, cuando hablo de impunidad, no solo me estoy refiriendo a las capturas que hace a la policía, a los casos que nosotros identificamos en el que se arrestó al agresor. También está el trabajo que hacen otros actores. Y en relación a lo que mencionaban, por ejemplo, con el tema de el machismo, algo que quiero mencionar que sobre las casas refugio. La situación de la pobreza es un problema estructural y es un problema que abona para que la violencia contra las mujeres y contra las niñas llegue a sus niveles más altos. Y quiero mencionar algo, con casos que nosotros hemos identificado de niñas que no tienen un lugar, niñas embarazadas que no tienen un lugar a donde refugiarse, que no tienen un trabajo, que la familia cuando se dio cuenta que salieron embarazadas, las corrieron de su casa. 2 casos, uno en Santa Bárbara y uno en Copán, de niñas que se suicidaron después de dar a luz, porque no había. Y aquí quiero mencionar, porque no solo es un trabajo que corresponde a las instituciones estatales, es un trabajo de la comunidad, es un trabajo de la sociedad, es un trabajo que nos compete a todos. Cuando se identifica una niña que está embarazada, puede sufrir muchos factores, la depresión posparto, porque ahorita estamos hablando de la violencia, pero también hay un problema que hemos identificado, que es el suicidio. ¿Por qué? Por lo que mencionaba al inicio. Las niñas y las mujeres prácticamente están solas. Y cuando identificamos que hay niños que se encuentran en lugares baldíos y una sociedad que culpa a la mujer, pero y esa sociedad y el Estado le ha respondido a esas mujeres, les ha brindado todos los servicios para que ellas tengan, por ejemplo, el trabajo en la salud mental. La Secretaría de Salud debería de tener protocolos, y más cuando se atiende una niña que ha dado a luz, para identificar los factores sociales, los factores, cómo está su salud emocional, para evitar lo que estamos viendo ahora, niños tirados en lugares baldíos, niños hay muchas situaciones que están sufriendo los niños. ¿Por qué? Porque la sociedad le ha dado la espalda. El trabajo, por ejemplo, de garantizar la protección de las niñas y las mujeres es un trabajo, y esto quiero reiterarlo, es un trabajo que se debe de trabajar coordinada y articuladamente. La comunidad, si se identifica, por ejemplo, que una mujer está sufriendo violencia en el hogar, los vecinos se dan cuenta. A veces la mujer no tiene la valentía de denunciar por temor, porque hay amenazas, porque tal vez está viviendo con una persona que está vinculado a maras, al crimen organizado. Y le dicen, si vos me denuncias, o tus hijos mueren, o nunca vas a volver a tus hijos, porque también está la amenaza. Hay muchas mujeres que no denuncian porque tienen miedo de perder a sus hijos, por la falta de recursos. Entonces,
Para ello, la red de mujeres, por ejemplo, redes comunitarias, redes de apoyo que trabajen de forma coordinada con las instituciones estatales y puedan acompañar a estas mujeres que lo necesitan y a las niñas también. Hice referencia, por ejemplo, a las casas refugio. Es muy importante que existan casas refugios en Honduras, no solo para atender a las niñas víctimas de la violencia, sino para evitar que los niños sean abandonados y que tengan los servicios integrales. Porque quiero mencionar eso. Hace unos 15 días una niña de 19 años en situación de calle, 3 casos que nosotros hemos identificado aquí en Tegucigalpa en menos de 2 semanas de niñas en situación de calle, algunas con consumo de alcohol, que necesitan un refugio, o sea, que no tienen lugares establecidos en donde vivir y que el Estado, a través de las instituciones estatales, le debe garantizar esa protección, o por lo menos que tengan acceso a un lugar en donde tengan comida, en donde tengan alimentación, en donde se les fortalezca las capacidades educativas para que puedan reinsertarse, para que puedan trabajar y poder generar ingresos también en el futuro. Sí, Lara. Sí, entonces, bueno, siguiendo con los comentarios de la compañera, que estuvieron muy excelentes, creo que también hay que cuestionarse el por qué las mujeres no denuncian, ¿no? Según el INE, 9 de cada 10 mujeres no denuncian ante instituciones públicas o tampoco en su entorno seguro, es decir, en iglesias, con la familia, y eso es porque la sociedad ha abandonado a las mujeres, ha abandonado a las niñas, juzga cuando se identifica un caso. Hay revictimización, por ejemplo, esto de estar direccionando a una mujer a una institución y después la institución a otra institución, eso ejerce una violencia simbólica y psicológica contra la mujer. No es fácil estar contando la misma historia a varias instituciones y que las instituciones te estén criticando por la forma en cómo te andas vistiendo, porque saliste en la noche. Es decir, nosotros como sociedad tenemos que empezar a no cuestionar las decisiones de las mujeres. ¿Por qué las mujeres no están denunciando? Hay un montón de causalidades. ¿Por qué queremos fomentar la cultura de la denuncia si cuando llegan los casos a las instituciones públicas no se accede a la justicia? Por ejemplo, nosotras con los datos del DIUPAS, que desde el 2004 está registrando casos de violencia contra las mujeres, específicamente femicidios, se han registrado 7.764 muertes violentas de mujeres y femicidios. ¿Cuántos de estos casos tienen una sentencia condenatoria en los juzgados de lo penal o en los tribunales de sentencia? Según nuestras investigaciones, solo son 472 casos con resoluciones condenatorias. Entonces me está diciendo que es un pequeño porcentaje que accede a la justicia, que tiene una sentencia condenatoria donde se ha encontrado un culpable, donde hay pruebas que dicen que ese es el agresor, donde no sabemos también, porque también hay casos que hay sentencias condenatorias, pero le dan 10 años al victimario, aunque sea un femicidio, por ejemplo. Hay cuestiones bien que no entendemos por qué la justicia, bajo qué argumentos, y sabemos que en realidad es por estereotipos de género, porque también los jueces, algunas personas que son funcionarios públicos tienen estereotipos de género y tienen machismo. Es bastante difícil también, una cuestión que casi no se visibiliza en este país es el acoso laboral vertical que sufren las mujeres en sus lugares de trabajo, por ejemplo. Muchos son resonados en instituciones públicas, en centros de trabajo. También hay que hablar de empresas privadas, por ejemplo. En las empresas existe mucha violencia contra las mujeres. Simplemente estar en un espacio mixto ya te vulnera a poder sufrir violencia de género. Digamos, el acoso sexual que existe en las calles, uno no puede salir en las calles porque ya hay una persona en la esquina que le está acosando sexualmente. Entonces, hay muchas cosas que son violencia y que hay que empezar a nombrarlas como violencia de género, ¿no?
También este argumento de que justificando la violencia, de que muchas de las mujeres están vinculadas a estructuras del narcotráfico, el crimen organizado, en realidad es un porcentaje pequeño que está vinculado con la delincuencia organizada. Y algunas veces nosotras analizamos, por ejemplo, porque nosotras tenemos una tipificación de femicidio. Tenemos una tipificación que en esas incluye femicidio por delincuencia organizada, pero es específicamente femicidio, ya que utilizan el cuerpo de las mujeres para mandar un mensaje a otras personas que están vinculadas en el narcotráfico. Entonces esto tiene que ver con violencia de género también, y hay que empezar a analizarlo desde ese ámbito, no como homicidio, o algunas veces lo quieren tipificar como parricidio o asesinato, sino que hay que empezar a nombrar que a las mujeres se nos está asesinando por ser mujeres. Entonces, esto nos concibe de que desde que nacemos, vivimos en situaciones de desigualdad, que justamente en ese desarrollo como de niñas a mujeres, pues vamos sufriendo varias violencias y se va agudizando. Por ejemplo, en un análisis que nosotras hicimos, identificamos que menores de 14 años sufren otras agresiones sexuales, pero una vez que cumplen 14 años sufren la violación. Entonces ahí vemos que cada vez que vas creciendo se va agudizando la violencia y es cada vez más agresiva contra las mujeres. Entonces, en realidad hay que ver la violencia como un continuum, decir, muchas mujeres a lo largo de nuestra vida sufrimos diferentes tipos de violencia y probablemente en el final pues seamos víctimas de femicidio. Entonces eso es bastante grave, decirlo en un país tan pequeño que igual domina las cifras de violencia contra las mujeres. Hoy se dictó una sentencia, quiero aprovechar por primera vez en México, en Quintana Roo, hoy se dictó una sentencia 4 años, 6 meses por violencia vicaria. Eso no existe en nuestro país. Y la violencia vicaria tiene que ver con aquellas formas y conductas agresoras que traslapan hasta las redes sociales. Esta persona que fue sentenciada hizo una página especial para agraviar y exponer a esta persona. Sufrió mucha violencia psicológica, amenaza, y fue condenado ya. Pero existe la ley. ¿Qué significa? Que nosotros en nuestro país necesitamos nuevas leyes, nuevas medidas más fuertes para estos agresores. O sea, la ley de violencia doméstica no tiene ese carácter, ¿verdad?, de llevar hasta sentencia, y no, hasta que existe un femicidio, una muerte, entonces se va al Código Penal. Pero la violencia contra la mujer, la ley de violencia contra la mujer, ¿qué es lo que dicta? Solo son algunas sanciones que da el juzgado para ir a cuidar los espacios públicos, pero eso lo hacen y ya. El agresor sigue agrediendo quizá a ella y a otras mujeres. Bien, al volver, el comisionado general de la policía, don Eduardo Turcios, y don Gonzalo Sánchez van a hablarme. ¿De quién? Alan Batiz, desde Santa Cruz de Ojo. Antes de la pausa, Alan, buenos días. ¿Cómo están? Buen día, licenciado Raúl y estimados panelistas. He estado escuchando su conversatorio y me gusta. Soy un maestro que a diario en mi salón de clase aconsejo, oriento a los varones que las niñas no se golpean, que las niñas se cuidan, que la mujer se respeta porque tiene igualdad de derechos que los hombres. Muchas veces en nuestras aulas aconsejamos, orientamos a nuestros alumnos, pero al llegar a casa, las madres o los padres nos botan nuestro trabajo porque nos llaman maestros metidos. Por orientar y corregir muchas cosas que vemos. No me gusta que ningún niño, joven, adulto golpee a una mujer,
porque tengo madres, tengo hermanas. La sociedad se ha enfrascado por el motivo de que la mujer calla. Niñas, calla. Yo tuve una niña hace poco que un niño me la estaba amenazando y no me quería comentar. Pero hubieron otros que llegaron a mí y me dijeron que estaba siendo amenazada por un compañerito. Yo hablé con ellos, les dije que eso no era correcto, que eso era penado por la ley. A veces el agresor busca a la persona que es más callada y la amedrenta para cometer hechos así. Me gustaría que la Secretaría de Educación nos permitiera, o ustedes mismas llegaran a nuestras escuelas a hablar sobre la violencia doméstica, porque a veces nosotros como maestros lo hacemos, pero los padres no nos creen. Creen que esto es solo por encima, que esto es mentira, que solo los panelistas que están en los canales es que miran eso. Hoy la tecnología no ha venido a ensuciarnos, porque se enfrascan más a andar viendo TikTok, Facebook, que la realidad, que los noticieros. Gracias, Alan. Desde Santa Cruz de Ojoa, ¿algún comentario? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Si no trabajamos de forma articulada, padres, madres, tutores, docentes, y la Secretaría de Educación liderando este proceso de formación, de sensibilización, visibilizando esos datos, no vamos a poder reducir esas cifras alarmantes de violencia. Bien, comisionado. Audio, no. No, sí está. Estamos. Ajá. ¿Qué piensa de todo esto? Sí. ¿Y la autoridad ahí dónde participa? Sí, en efecto, yo creo que una de las formas de poder hacer frente a esta problemática social, y creo que todos coincidimos, es fortaleciendo lo que es el sistema de educación, donde empecemos a cultivar tanto en los niños como en las niñas ese respeto mutuo que debe prevalecer dentro de la sociedad hondureña. Y en ese sentido, pues, abordar de una forma responsable la problemática que en la actualidad existe, porque podemos decir que hay generaciones que no han recibido o no han sido beneficiadas o no fueron beneficiadas con una educación de respeto. En ese sentido, pues nosotros siempre estamos haciendo evaluaciones permanentes y observamos permanentemente que uno de los problemas más fuertes que tenemos es la convivencia social. El 50% de los casos que tenemos hasta ahora son por la mala convivencia social, o sea, la problemática que existe en el núcleo familiar. Recientemente, pues, me supervisaba yo un PAC, que son unidades policiales de atención al género, específicamente en la colonia Kennedy. Yo las invito a ustedes que pueden pasar abordando a los funcionarios policiales que tenemos en esa unidad, que son de hecho especialistas en el tema de atención al género. Miramos que en el mes de febrero, de 19 denuncias, 18 denuncias correspondían a varones. Yo me quedé totalmente sorprendido. Solo era una denuncia de una joven que era agredida por su pareja. Y les preguntaba yo a los funcionarios policiales que cuál era el problemática. Decían los jóvenes que muchas veces se debe a la desobediencia que se genera dentro del núcleo familiar, porque a veces creo que ese respeto debe de ser mutuo dentro del hogar para no generar la violencia o generar otro tipo de acciones que puedan enlutar o generar también una afectación psicológica a los jóvenes. La otra de las constantes problemáticas que tenemos es y no lo podemos negar, lo hemos visualizado, es que la mujer hoy en día es víctima de
reclutamiento de estructuras criminales. Y miramos su participación latente en lo que son el crimen organizado, que eso pues suma un 30% del involucramiento de la mujer. Entonces, de esta manera yo creo que nosotros debemos de mirar de qué forma abrir algunos espacios, mirar y hacer una evaluación de algunas organizaciones que son las encargadas de generar políticas de bienestar hacia la mujer, mirar si esas estrategias que están implementando pues son de hecho de mucho beneficio para la mujer, y de esta manera después reorientar de acuerdo a los resultados que podamos tener y erradicar los índices de violencia, porque como lo dijo el maestro Alan Benítez, hay que devolverle la autoridad y la potestad al maestro para que también pueda incidir en una formación educativa que nos pueda garantizar a nosotros como sociedad que esto en el futuro pues lo vamos a ir erradicando poco a poco. Nosotros que fuimos estudiantes en nuestro tiempo fuimos objeto de muchas correcciones, a veces severas, por parte de nuestros maestros, que hoy en día, por haber aprobado algunas legislaciones, vienen a incidir en este tipo de problemática dentro de lo que es la sociedad. Entonces, en ese sentido, yo creo que como Policía Nacional, nosotros estamos focalizando y reorientando las políticas para poder neutralizar. Yo soy miembro, licenciado y compañero de la Comisión Interinstitucional de Muerte Violenta de Mujeres. Nos estamos reuniendo periódicamente en las regionales. La semana anterior, específicamente el día miércoles, tuvimos una reunión con la regional de la zona sur, Choluteca, abordando esta temática y esta problemática. En la zona sur, pues, tenemos registrados nosotros 9 casos de violencia contra la mujer, especialmente pues en el delito de homicidio. Platicando con los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, manifestaban una problemática, que muchas veces se hace todo el contexto, pero se necesita la ratificación de esa denuncia por parte de la víctima afectada, que en este caso pues la mujer, que casi nunca pasa. Manifestaba el señor juez de letras, que en su comparecencia o su ponencia, manifestó que llevaba un caso donde ya había una denuncia 20 veces por la misma persona. Entonces tuvo que él intervenir, amenazarla por denuncia falsa, porque la muchacha cuando llegaba al tribunal, ya en el juicio, pues ella desistía de poner la denuncia. Entonces esa es una problemática también, la dependencia que puede tener la mujer por parte del hombre, o muchas veces pues ella no quiere darle no quiere darle el curso legal que corresponde, entonces eso dificulta. Pero lo que más me llenó de satisfacción es que cuando nosotros como miembros de la Policía Nacional hicimos nuestra comparecencia, pudimos mirar el nivel de prevención que nosotros pudimos ejercer, porque no solo hablamos de la muerte de violencia de mujeres, sino que habíamos atendido más de 2.000 casos de violencia doméstica, más de 800 casos de violencia intrafamiliar, más de 500 casos de violencia contra la niñez dentro del núcleo del hogar. Y digo yo, la Policía Nacional como una institución del Estado hace su trabajo, pero hay situaciones que no podemos controlar, y esas situaciones realmente obedecen o deben de pasar por una formación de educación bastante responsable y ¿cómo que se llama? Unas políticas de bienestar dirigidas a velar por la seguridad de la mujer. En ese sentido, por eso yo le decía que debemos de vigilar, auditar y mirar si en realidad esas políticas de bienestar que han sido delegadas a algunas organizaciones que están fuera del Estado están cumpliendo las metas que realmente son propuestas. Sí, me dice un televidente serio aquí. Es difícil este tema, me dice. Una trabajadora me robó un reloj y cuando le reclamé porque tenía evidencias, me dijo que me acusaría en el Ministerio de Violencia y se fue campante.
El abogado me dijo que tuviera cuidado, que podía hacerlo y era un riesgo. Y me pide prudencia. ¿Abogado? Sí. Yo continúo manifestando que hay que trabajar en la educación, porque creo que de ahí radica el problema. Yo creo que hay que influir en los niños. Voy a poner un ejemplo, que va a parecer ridículo que lo voy a decir. Fíjese que no nos hemos dado cuenta. Fíjese que en Honduras está cambiando la mentalidad. Aquí no nos hemos dado cuenta que tanto hombres como mujeres, fíjense que hemos adoptado un cariño muy especial hacia los animalitos. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Increíble. Los hondureños ahora, y eso es cultural, es parte de la cultura, aman los animalitos. Están surgiendo una gran cantidad de clínicas allí donde atienden a los animalitos. Entonces yo me pongo a pensar, si han cambiado esa mentalidad de amar a los animalitos, ¿por qué no vamos a cambiar la mentalidad de amar a nuestras mujeres? De protegerlas, de cuidarlas. Bien, algunas cosas yo las comparto, otras no. Trato de ser lo más objetivo que puedo. Por ejemplo, decir que verle el celular a mi pareja es violencia doméstica. ¿Qué es violencia? Yo no lo miro así. Mi teléfono permanece ahí. Y si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué yo voy a esconder mi teléfono? Mi mujer agarra mi teléfono, Raúl, y lo revisa las veces que quiera. Yo no tengo ningún problema. Porque yo no ando en malos pasos. Pero yo le voy a decir una cosa, las infidelidades no solo se dan porque se acuesta con una persona, alguien, sino que las infidelidades también vienen por teléfono. Y este aparatito, le decía yo a mi general, este aparatito ha traído grandes problemas. Muchos de los homicidios, muchas de las lesiones, muchas de las cosas que suceden ahí ha sido causa de este aparatito. Aquí se han descubierto muchas cosas en este aparatito, por eso es que el hombre muchas veces y las mujeres están viendo los celulares y claro, se dan cuenta de cosas y ahí es donde vienen también las agresiones. Pero como le digo, decir que si somos una pareja, si convivimos, si estamos casados, ¿por qué va a ser violencia de que yo le revise su teléfono? Yo no lo reviso, pero mi mujer sí, yo lo dejo ahí. Yo no tengo nada que ocultar, yo no ando con problemas. ¿Qué dicen de eso? Yo no tengo problemas con eso. Me parece preocupante que no sepamos el concepto de consentimiento. Es decir, cuando uno está en una pareja, uno hace acuerdos con su pareja. Por ejemplo, si a mí no me gusta que me revisen mi celular, la pareja tiene que respetar eso. Entonces, aquí no tenemos que venir a imponer como soluciones de pareja o de cómo solucionar los problemas familiares, sino que aquí hay que entender que hay familias que somos diversas, que nos construimos de diferentes formas. Hay una nueva generación que ha criticado los mecanismos anteriores de educación, de crianza. Por ejemplo, yo hablo con muchos de mis compañeros de clase o mis compañeros de trabajo, por ejemplo, y me parece bastante grave que ellos me cuenten historias de cómo sus padres les agredían de niños. Por ejemplo, mi mamá a mí nunca me gritó, y eso es que yo soy una historia como anormal, atípica de mi generación. Entonces aquí hay que empezar a cuestionarse nuevos mecanismos de crianza, pero también nuevos mecanismos de convivencia, es decir, todo en el marco del respeto, del deseo de la persona, qué es lo que quiere de una relación, o etcétera, etcétera. Nosotras tenemos que empezar a crear nuevos mecanismos de convivencia y de relacionamiento con otros y otras. Entonces, todo está en el núcleo de la comunicación. A mí me parece que también hay que educar a la juventud, a las niñeces en comunicación afectiva, comunicación asertiva, comunicación respetuosa con el otro. Por ejemplo, también el maestro es una persona que te guía en tu educación, pero no te tiene que venir a imponer. El maestro también te tiene que dar toda la información posible, es decir, de una fuente, de varias fuentes, triangular fuentes, no imponer su visión de cómo es la educación, porque también hay que trascender esa educación que le decimos de gabinete, ¿no? Donde la autoridad está aquí
y el joven aquí. También hay que entender que las niñas y los niños son sujetos, o sea, ellos tienen derechos también, ellos son muy inteligentes. Si uno habla con un niño o una niña, él te sabe el concepto de consentimiento. Él cuando dice no es porque no. Por ejemplo, hay muchas familias que forzan a los niños a saludar a sus familiares o a sus amigos. Por ejemplo, si un niño no quiere saludar a alguien, hay que respetar la decisión del niño. Es decir, es una forma de educación que es responsable con las niñeces y sus decisiones, por ejemplo. Entonces, aquí hay que empezar a fomentar una cultura del respeto, de entender cuáles son, darle decisiones también a las pequeñas. Por ejemplo, en China, usted ve cómo se educa la población china, y la población china, o sea, los niños caminan por las calles seguros. Ellos van con sus mochilitas, agarran el bus, toman decisiones, ellos cocinan, por ejemplo, son niños bastante independientes. Pero nuestra población, desgraciadamente, hay que implementar mecanismos de cuidado porque, como dijo un televidente, tenemos miedo, ¿no? Por eso es que se nos restringe mucho la movilidad, por eso se nos restringe mucho salir de noche, porque tenemos nuestras precauciones, porque vivimos en una sociedad muy violenta y que probablemente si yo salgo en la noche puedo ser víctima de alguna agresión, ¿verdad? Y probablemente la sociedad me va a juzgar por tener esa decisión. Entonces, también hay que fomentar que tengan que haber espacios seguros para las mujeres. Es decir, necesitamos que las ciudades sean más amigables con las mujeres, con los niños, con las niñas. No solamente las mujeres, sino también toda la población, porque al final toda la población es víctima de algún tipo de violencia, ¿no? No solamente las mujeres, pero sí hay que identificar que mucha de la violencia que sufrimos pues es violencia de género. Don Luis René Aroca, desde El Paraíso. Luis René, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días. ¿Lo estamos escuchando? Sí, fíjese que yo quiero contar algo de una vivencia que tuve de niño para decirle a ustedes y a toda la humanidad que la violencia ha sido de por siempre. Lo que sucede es que ahora tenemos autoridades que se preocupan por estas cosas y yo le doy gracias a Dios. Pero fíjese que una vez, señores y señoras, un hombre le dio una semejante tunda a la compañera de hogar solo porque no le supo cocinar un huevo. Eso a mí me marcó. Y es lo que me ha hecho más cristiano con las mujeres, porque yo a las mujeres las amo y las cuido. Soy padre de cuatro hijas, como de 6 nietas y un poco de bisnietas. Ya tengo 70 años, pero esos episodios a mí jamás se me van a borrar de la mente y no me explico cómo nacen hombres tan perversos con esos pensamientos odiando a la mujer. Ahora, ese episodio a mí no se me olvida. Otra vez, un malvado, porque la señora le tocó el sombrero, casi mató a esa mujer, pero era un niño como de 10 años, no pude defenderla y hasta la vez a mí me duele. Sigan, continúen luchando por el bienestar de las mujeres y que los hombres se humanicen, hombres, que tengan esa humanidad, porque nosotros de allí vivimos. Hace 43 años que yo perdí a mi madre y yo la sigo anhelando como que fuera hoy. Muchísimas gracias por esta oportunidad y pasen buen día. Buenos días. ¿Comentarios? Sí, en efecto, yo diría pues que la minoría de edad tiene etapas, va primero a la infancia, luego después pasa por la niñez y la etapa más compleja y más delicada como es la adolescencia. Yo creo que en cada una de esas etapas los padres de familia jugamos un rol muy preponderante para la formación de cada uno de ellos. Una de las cosas que nosotros como sociedad debemos de cultivar es el respeto que debemos de inculcarle a los menores, reforzar todos esos conocimientos o todas esas vivencias que se viven en su etapa de formación, que pasa por el kinder, la primaria y pues los centros de educación media.
porque dejar una formación al libre albedrío, pues yo creo que eso es lo que nos ha perjudicado, porque hoy en día miramos que las estructuras criminales, el crimen organizado, se ha aprovechado de ese rol que muchos de los padres, como lo había expresado la compañera Gracia, que por la paternidad irresponsable ha abandonado el hogar, y es ahí donde estas estructuras criminales, el crimen organizado, pues recluta a estos jóvenes y los hace participar en las actividades delictivas con el propósito de sembrar el caos, el terror y obtener alguna utilidad económica para su estructura. Entonces yo creo que abordar estos temas es de mucho provecho. Debemos de ser enérgicos y mirar cuál es la sociedad que queremos nosotros en el futuro, porque cada quien pues construye, o cada estado es responsable de construir las sociedades que quiere para el futuro pues convivir, y yo creo que ese es un tema que pasa por la formación, por la educación, por el respeto. Entonces, en cuanto a eso, y sabemos nosotros que es algo que está enquistado entre la sociedad. Nuestro señor secretario de Estado siempre dice que los patrones culturales están arraigados e enquistados dentro de nuestra sociedad, porque hemos vivido en una sociedad machista donde la mujer pues no se le ha dado el espacio y el rol que hoy en día tiene, porque podemos decir que hoy somos dirigidos en este país por primera vez por una dama, que es nuestra presidenta Xiomara Castro. Miramos el rol que tiene la mujer dentro de lo que es la política, donde lo que es la empresa privada, y de hecho pues en la Policía Nacional hemos tenido directoras que han estado al frente dirigiendo la seguridad pública del país. Entonces eso es bien importante y debemos de evolucionar como sociedad, debemos de pasar todo este contexto por ponerlos y revisar los programas de bienestar que se han desarrollado. Sí, tengo una llamada de Dina Lara, aquí en Tegucigalpa. Dina, buenos días. Buenos días. Mire, yo le voy a hablar como docente, que somos los que estamos realmente enfrente de esta problemática y de muchas más. Y voy a decir algo que posiblemente muchos o algunos de los que puedan estar en su panel deberían de decirlo, pero no lo van a decir porque no les gusta quedar mal. Pero yo sí lo voy a decir. Usted no tiene idea cómo la violencia se ha incrementado en los colegios, pero la violencia ejercida por las mujeres, las jovencitas de 14, 15, 16 años en adelante, pertenecen a maras y pandillas. Y son ellas las que ejercen la violencia en los colegios. Desde que nacieron las panudas allá en el Central, que yo creo que a ustedes se les ha olvidado, en adelante, esto ha ido creciendo grandemente. Pero en eso nadie habla ni se fija porque a la gente le da miedo hablar, porque le da miedo quedar mal, para que otras personas u otras agrupaciones no le digan nada ni lo señalen. Pero nosotros que vivimos esto, sí lo tenemos que decir. Lamentablemente, nuestras niñas y nuestras jóvenes, por lo que sea, por la pobreza, porque sus padres perdieron mando sobre ellas, por lo que haya sido, porque esto es algo que tiene muchas causas, pero han entrado incluso a la vida delictiva. Son muchachitas que pertenecen ya a grupos delictivos y ejercen violencia grande en los colegios. Aquí hay muchas niñas que incluso se han tenido que ir o cambiar de escuelas o de colegios porque son acosadas por las mismas señoritas, acosadas por las mismas mujeres. Nosotros nos hemos quedado sorprendidas porque nosotros a veces esperábamos que sean los varones los acosadores y no es cierto. Las acosadoras son las mismas mujeres. Se acosan entre ellas, se golpean entre ellas. Antes, yo recuerdo cuando estaba en la escuela,
cuando yo escuchaba a mis compañeros que le decía uno al otro, te espero afuera, le decían entre los varones, te espero afuera. Ahora no, ahora son las muchachas las que se dicen entre ellas, te espero afuera. O uno empieza a escuchar los rumores de que algo pasa, y cuando uno sale ya están peleándose afuera, agarrándose, pero de una manera peor que si fuera Titanes en el Ring, un programa que yo miraba cuando yo era una niña. Entonces yo tengo que decir, a mí me apena grandemente porque muchas señoritas han tenido mal fin, porque nosotros sabemos en qué andan y a qué pertenecen. Por lo que sea, no lo sabemos, puede ser por la pobreza, porque sus hogares no son los mejores, porque sus padres perdieron mando sobre ella, no importa lo que haya sido, pero eso es lo que está pasando. Ahí es donde debería de haber una ¿cómo le podría decir? Una acción inmediata de todo este montón de organizaciones que solo hablan y hablan y hablan, pero no dicen nada. Es allí, de ir a los barrios, ir a estas casas, ir a ver los problemas reales que tienen estas señoritas y estas niñas para que no lleguen a esto. Pero eso solo de hablar y decir, eso yo lo vengo escuchando desde que yo soy yo. Pero algo real, de que nuestras señoritas y nuestras niñas tengan un futuro mejor, que empieza desde el lugar en donde viven y que tengan mejores oportunidades, para que ellas mismas más bien son una extensión, hoy en día son una extensión de lo que los hombres eran antes. Es más, usted lo mira en el Congreso mira cómo las diputadas son una extensión de los varones y se comportan a veces hasta peor que los mismos varones en el Congreso. Y ni tan siquiera legislan en favor de las mujeres. Las mujeres legislan en favor de lo que quiere el jefe de bancada de turno. Entonces, no nos podemos quejar, eso es lo que vivimos como sociedad. Yo le agradezco mucho la oportunidad, sé que mis palabras le pueden molestar a alguien, pero eso es lo que nosotros vivimos. Y como yo no tengo pena de decirlo y no me importa que otra gente diga lo que quiera, estamos en un país libre, pero eso es lo que nosotros como docentes estamos viviendo en los colegios. Y esa realidad no se ha cambiado, ni creo que se cambie en este momento. Muchas gracias. Gracias, doña Dina Lara. Raúl, con todo respeto, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Autónoma y le doy clase a los alumnos de último año que ya se están graduando de abogados. Y yo les digo, aquí sacan doctorados, maestrías, licenciaturas, lo que quieran, y no aprendieron 3 cosas bien importantes: a decir buenos días, muchas gracias y buenas tardes. No aprendieron eso. Cuando hablamos de una educación integral, ¿cómo voy yo a respetarle a un niño que no salude? Por lo menos a mis hijos yo les he enseñado que saluden. Por Dios, es horrible. Yo he estado en reuniones donde hay adultos ahí, los niños llegan y pasan de un solo y no saludan. ¿Y cómo voy yo a decir que hay que respetarle a mi hijo que no salude? Eso es horrible para mí es un choque. Entonces yo les digo a ustedes, a mis alumnos, a veces cuando son mis alumnos, saludan algunos y otros no. A veces me encuentran en los pasillos ya cuando cursaron la clase y ni siquiera me saludan. Y digo yo, qué horrible que es lo que estamos viviendo en la sociedad. Y hay que respetarle a un niño que no salude. No, yo por lo menos, perdónenme, discúlpenme, pero por lo menos a mis hijos yo les enseñaba a saludar. Que digan buenos días, buenas tardes, que saluden, porque es horrible cuando un niño pasa en medio de adultos y ni siquiera voltea a ver. Algo que quiero mencionar con lo que decía la docente, bueno, es importante que se tenga claro que estamos viviendo en una sociedad bastante fracturada y el primer vínculo que se ha fracturado es la familia. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Trabajar en conjunto para identificar cuáles son esos valores que se deben promover dentro de la familia. Ella mencionaba algo interesante, niñas vinculadas al crimen organizado. O sea, casi un gran número de niños y niñas, porque no solo pasa en todos los centros educativos y son problemáticas que no se han visibilizado, porque dice ella, es necesario movilizarse a las comunidades para conocer la realidad, pero ¿y cuál es la realidad? La pobreza. ¿Cuál es la realidad? La falta de oportunidades. ¿Cuál es la realidad? Conflictos políticos. A diario nosotros vemos en los medios de comunicación la violencia por todos lados. Usted va a cualquier lugar de aquí de Honduras que usted se movilice, violencia en el tránsito, violencia en la casa, es lo que se le está ofreciendo a los niños y niñas. Y hasta el momento, no han existido políticas públicas que se trabaje
o que se prevenga este problema social que es estructural. Mientras no hayan oportunidades para los niños, para las niñas, para los jóvenes, van a continuar ingresando a grupos criminales y no se va a poder prevenir. Se tiene que trabajar de forma integral, se tiene que generar empleo, se tiene que generar oportunidades. Los niños tienen que ingresar a los centros educativos, porque no solo es cuántos niños, por ejemplo, de las comunidades están en situación de calle, que no tienen, que ellos priorizan comer antes de ir a un centro educativo. Lo otro es con los docentes, y es un mensaje que les enviamos a los docentes, la empatía, identificar cómo pueden trabajar de forma articulada con las iglesias, con otros actores, invitar a organizaciones que puedan trabajar temas comunitarios. Hay muchos niños que tienen talento. Se trabajan aquí muralismos, no se trabajan talleres de pintura. Hay una cantidad de niños que tienen un gran talento. Lo que no tienen son oportunidades, porque el Estado no se las ha brindado. Y lo que hace la sociedad, por ejemplo, cuando un niño es capturado o es aprendido porque cometió algún delito, lo primero que hacemos, es que la mamá, es que el papá, pero ¿y qué hizo la sociedad? ¿Qué hizo el Estado en su conjunto? Porque en la ley establece, y el abogado lo puede corroborar, no solo es el gobierno que le corresponde, es todo en su conjunto, cada quien en su rol. Hay muchas situaciones que están viviendo los niños, están en riesgo. ¿Qué esperamos a futuro? ¿Qué esperamos a 2 años si no se trabajan estrategias en prevención de violencia que den respuesta a las problemáticas de los niños y las niñas? Mientras no existan esas propuestas, mientras no se prevenga ese tipo de violencia, vamos a continuar viendo situaciones terribles. O sea, casos de violencia que nos dejan atónitos, y un día se hace escándalo por eso, al siguiente día nos olvidamos, y es un círculo vicioso en el que estamos cayendo. Entonces, el tema de la violencia familiar repercute por varios factores, y yo creo que como sociedad somos responsables todos, y como sociedad también deberíamos de aportar un granito de arena, iglesias, líderes comunitarios, instituciones estatales, cada quien en su rol. Sí, por eso hablábamos de las políticas de bienestar encaminadas a subsanar toda esta problemática. En ese sentido, pues nosotros sabemos que esas políticas de bienestar también han sido dirigidas por algunas organizaciones que están separadas del gobierno, y por eso es que había que revisar esas políticas. Había que ver a ver si la efectividad de esas políticas de bienestar está llegando a subsanar la problemática que existe, porque usted lo acaba de manifestar, que los maestros deben de involucrarse, y creo que lo hacen permanentemente, pero existe una limitación que no les da la facultad, pero sí realmente pues admiramos a la docente Dina Lara, que de una forma valiente ha expuesto la problemática que más bien lo ha expuesto en el interior de los centros educativos, la problemática que se da. Y miramos nosotros que es una problemática prácticamente que se genera dentro de lo que es el núcleo familiar, muchas veces por la paternidad irresponsable, por la no asunción de ambos padres, en este caso, o dentro del núcleo familiar, para hacer correcciones que deben de hacerse y poder construir mejores espacios de respeto. Entonces, en ese sentido, nosotros por eso decimos que debemos de revisar esas políticas de bienestar que han sido asumidas por algunas organizaciones que están generando bienestar, no solo para el caso de la niñez, sino que también para la violencia de la mujer. Porque cuando hacemos alguna revisión miramos que también la sociedad pues sufre psicológicamente este tipo de actos que miramos a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, porque es lamentable lo que pasó el fin de semana, por ejemplo, con esta joven que fue agredida de forma violenta, se puede decir despotricada de su pareja,
y donde, ¿cómo se llama? No tuvo que haber pasado. Si esta joven hubiese sido orientada, hubiera pedido auxilio a la línea 114, la autoridad le hubiera acompañado a su casa para mirar y no se hizo. Entonces se corren este tipo de riesgos. Y miramos nosotros pues que es un tema, la convivencia social, que debemos de mejorarla. Y algo que quiero mencionar y que es un tema que no se ha, todavía no se ha abordado, es que, y bueno, el comisionado Eduardo Turcios podría corroborar, casi la mayoría de los casos, estoy casi segura, de las mujeres que sufren violencias es por hombres que han consumido algún tipo de sustancia, drogas, alcohol, que afectan la conducta, promueven la agresividad. Entonces, en los casos que nosotros hemos identificado, la mayoría de los hombres que agreden, inclusive hijos agrediendo a sus mamás, se han dado ese tipo de casos. Entonces es también, cuando hablamos de prevenir, por ejemplo, diferentes temáticas, Honduras tiene un problema estructural grave que se tiene que atender. Y el consumo de drogas y alcohol, por ejemplo, es normal ahora en algunos departamentos ver niños de 10, 12, 11, 13 años consumiendo alcohol, consumiendo algún tipo de sustancias que afectan su conducta y que también son factores que promueven la violencia en la familia. Bien, voy a hacer una pausa. Don Eduardo me dice, este programa ya se convirtió en una serie de relatos de varios casos donde las mujeres son las protagonistas de la violencia, pero pueden dar miles de testimonios de mujeres responsables de la violencia, pero no desvíen el verdadero problema de Honduras, el machismo y la paternidad irresponsable. No pierdan el enfoque de que los hombres en Honduras son irresponsables y violentos. Por eso las mujeres en su gran mayoría son la cabeza de las casas. Aquí el más macho es el que tiene más mujeres y más hijos, sin tener responsabilidad de cuidarlos. Y cuando se les reclama esto, responden con violencia, porque así lo hacían sus padres y también sus abuelos. El cambio en Honduras pasa por las autoridades aplicando las leyes de responsabilidad paterna, dice don Eduardo. Don Venancio Ponce, desde el barrio La Ronda, en el histórico casco de la capital del país. Don Venancio, buenos días. Muy buenos días, habla el profesor Venancio Ponce. Trabajé 35 años en el Instituto Central Vicente Cáceres. Lo que expuso la compañera maestra tiene razón. Ahora el compañero maestro le tiene temor al alumno. En aquellos tiempos habían las famosas maras y yo les hablaba claro, si en tu casa no te han educado, yo te voy a educar, y si no, te vas del colegio, porque inclusive era encargado de la disciplina y también hablaba con los padres, ¿verdad? Porque los padres a veces no se dan ni cuenta. Entonces sería bueno que el Ministerio de Educación volviera al consejo de curso, que eso se ha perdido todo, inclusive la gente ahora le tiene temor a las pandillas, pero están cerca la autoridad del Instituto Central. Solo me acuerdo cuando mataron a aquella muchachita por reclamar sus derechos. Pasen buen día, siempre estoy admirando esos programas porque soy una persona que colaboro con los medios de comunicación. Muy buenos días. Vamos al aire. ¿Cómo se explica la diferencia entre las cifras oficiales de reducción de homicidios y la percepción de inseguridad que vive la población, especialmente las mujeres? Sí, bueno, gracias. Es bien importante dar a conocer el trabajo constante y permanente que los operadores de justicia realizamos en beneficio de la sociedad. Miramos que en la presente administración ha existido una reducción bien significativa en los índices de violencia y especialmente en la de los homicidios. Alrededor de 20 puntos hemos bajado, creo que estamos en una tasa de 25 puntos.
en los índices de violencia, miramos que el tema de la violencia hacia la mujer pues es un tema bastante complejo. En ese sentido, pues nosotros podemos decirle que también tenemos una reducción, aunque solo sean datos y números, pero esos datos y esos números los permiten a nosotros hacer los análisis y implementar las estrategias adecuadas para la reducción de este tipo de problemática. Hasta la fecha nosotros tenemos una reducción, licenciado, de más de 2.5 puntos en lo que es el índice de violencia. Nosotros pensamos que al finalizar el presente año vamos a alcanzar de 5 a 6 puntos en la reducción de violencia. Igual en el caso de las mujeres, de la violencia de mujeres, tenemos una reducción. Sabemos que solo son datos que nos van a permitir hacer los análisis correctos para poder implementar otras estrategias que nos permitan a nosotros reducir la violencia y atacarla de forma frontal y de forma integral con el resto de operadores de justicia, como es el Ministerio Público. ¿Son confiables los datos que está dando el Ministerio de Seguridad? Son confiables, son datos que son cada día cotejados y auditados por lo que es el Observatorio de la Violencia. Y usted mira que existe una relación de datos donde quien expone y valida los datos es el Observatorio de la Violencia, es a través de su representante, que es la licenciada Mignonia Ayesta. Es ahí donde comparecemos el resto de operadores de justicia, se hace semestralmente ese lanzamiento y se da a conocer a la sociedad hondureña, y se hace siempre generalmente pues en los espacios que cuenta el Observatorio de la Violencia. Para nosotros ese compromiso, ese esfuerzo que cada uno de los miembros de la carrera policial hace, pues nos llenan de mucha satisfacción. Sabemos que estamos haciendo un trabajo positivo, aunque no lo suficiente, porque en realidad pues todos como hondureños aspiramos a tener una sociedad donde prime lo que es la armonía, la paz y la sana convivencia. Más sin embargo, creo que este tema debe de atacarse de una forma integral, donde todos los operadores de justicia, toda la sociedad pueda mejorar cada día, licenciado. Es así que nosotros siempre estamos dando o sometiéndolos a una auditoría pública, dando a conocer nuestro trabajo. Sin embargo, sabemos que se quiere a veces desacreditar esos datos a través de los diferentes redes sociales, porque existe una sociedad totalmente dividida, convulsionada, donde queremos desacreditar los esfuerzos que se están haciendo a través del presente gobierno. No así, pues nosotros como policía y como parte de esta sociedad estamos y somos responsables, damos la cara siempre de los datos que nosotros estamos dando, y qué mejor pues que se haga a través de lo que es el Observatorio de la Violencia estas comparecencias públicas. Sí, si se comparan esas cifras de la policía en cuanto a homicidios y muertes violentas de mujeres con otras instituciones, incluyendo instituciones de mujeres, ¿son similares? Hay algunas pequeñas diferencias, mire. Nosotros hasta hoy, usted cuando inició este programa manifestó 100 casos, nosotros tenemos 98, aquí ando los datos. Sin embargo, pues a veces en algunos lugares convalidamos, por eso existe una convalidación de datos donde no solo está la Policía Nacional, el Ministerio Público, está el Observatorio de la Violencia, la sociedad civil. Es ahí que trimestralmente estamos convalidando este proceso de datos. ¿Para qué? Para tener números reales, poder hacer a través de estas estadísticas las estrategias, diseñar estrategias que nos permitan a nosotros reducir. Y si usted mira una constante permanente, nosotros el presente gobierno tenía una tasa de homicidios de 42% sobre cada 100.000 habitantes, 42 puntos, perdón, estamos en 25,
pensamos cerrar a 20 puntos. ¿Por qué? Porque esa data los ha permitido a nosotros analizar y poder establecer estrategias. Y por ejemplo, en el caso de violencia de la mujer, desde del presente administración 2022, se hizo el lanzamiento de 8 regionales, que son las Juricop, donde tenemos miembros de la carrera policial especialistas en lo que es la investigación, porque investigando o reduciendo lo que es la impunidad nos permite a nosotros pues mandar un mensaje claro a todas aquellas personas que son agresores. Ahora, existe una diferencia, licenciado. Nosotros hacemos el proceso de investigación. Nosotros remitimos ese expediente al Ministerio Público. El Ministerio Público presenta un requerimiento fiscal. Ahora, para que se desarrolle el juicio es un poco más lento, es un poco más, lleva un poco más de tiempo, porque nuestra legislación permite que ese juicio pueda desarrollarse en un término de 2 años hasta una prórroga de 6 meses. En ese sentido, nosotros los casos investigados son todos aquellos casos que presentamos al Ministerio Público y que tienen los argumentos técnicos y científicos para que una persona pueda ser condenada. Ahora, el desarrollo del proceso de acuerdo a la carga que pueda tener el tribunal demora tiempo. Entonces muchas veces los confundimos en ese sentido de decir que la efectividad o que la impunidad de un caso porque no has recibido condena es del tanto por ciento, pero no es así. Esta persona está guardando prisión o muchas veces los han librado la orden de captura para iniciar una persecución, capturarlo y presentarlo hacia los tribunales. Entonces, la efectividad en cuanto a la investigación de muerte violenta de mujeres ahorita ronda en un 81%. Y eso a nosotros nos permite ir reduciendo esos índices de violencia. Sí, me dice Marco, don Santos Montoya de San Pedro Sula. Brevemente, don Santos, buenos días. Buenos días. Bueno, más que todo, quiero felicitar al grupo hoy, lo que tienen hoy, ¿verdad? Pero que tengo una pregunta para el oficial ahí, Eduardo Turcios. Sobre lo que se dice reducción de muertes y todo eso sobre las mujeres. Bueno, yo tuve dos familiares, mujeres que murieron, las cuales se hicieron las denuncias respectivas, pero nombres y apellidos de las personas que la habían matado. Y eso, las autoridades, no sé a dónde convocan de verdad después, que no se les dan seguimientos. Renovamos los casos 2 veces y en ningún momento nunca capturaron a ninguna de las personas. Las personas siguen en libertad. Eso es en Olancho. Nosotros como familia pudimos hasta huir de los lugares por lo que pasó. Entonces, a veces, no sé, porque ya después pasaron casos a unas personas con personas de dinero y se vieron capturados. Entonces, a veces creemos que las autoridades también asumen más responsabilidades con la gente que tienen más prestigios en la alta sociedad y a las personas pobres las dejan en el abandono. Ese es mi criterio sobre las leyes de Honduras. Las leyes se hacen aquí solamente pienso que solamente para el rico. Que tengan buen día. Buenos días. Sí, licenciado, sí. Me gustaría que el señor pues tomara mi número, que es el 3274-2423, para que los podamos comunicar posteriormente a la finalización del foro, conocer su caso. Pero es bien importante manifestarle que vivimos en una etapa donde nuestra justicia es bastante garantista. Pasamos de un juicio inquisitivo a un juicio oral y público, donde el testimonio es una herramienta bastante cuestionable dentro de lo que es el proceso penal. Hablábamos con el abogado Gonzalo que muchas veces nos recabamos algunos testimonios dentro de lo que es la escena, pero esos testimonios tenemos que convalidarlos
prueba técnica y científica para poder llevar a las personas al juicio. Y de esta manera pues se le pueda dictar o darle argumentos sólidos al juez y pueda dictar una sentencia. Pero sí me gustaría conocer el caso del señor Santos Montoya y poder conocer en qué etapa está la investigación. Muchas veces, licenciado, nosotros presentamos el expediente investigativo al Ministerio Público. Lógicamente que la carga laboral que tienen ellos les toma un poco de tiempo para presentar los requerimientos fiscales, pero como Policía Nacional nosotros hacemos esfuerzos sobrehumanos, podemos decir, para poder satisfacer lo que es la prevalencia de la justicia en nuestro país, porque es la responsabilidad que se nos ha delegado, llevar a los responsables de la comisión de delitos ante los tribunales como autoridad. Bien, nos vamos, voy inicialmente con Lara Bojorquez, que es la coordinadora de la Unidad de Investigación Feminista del Centro de Derechos de la Mujer. Sus comentarios finales, si es tan amable, y gracias por la participación. Bueno, muchas gracias, Raúl. También gracias a todos los que nos acompañaron. Pues creo que en algo tenemos en común, ¿no? Que hemos enfatizado de que la violencia contra las mujeres se tiene que combatir de manera integral, es decir, múltiples instituciones, organizaciones de sociedad civil, movimiento social, también redes comunitarias, pero también otras instituciones que están muy cercanas a la población, que en este caso salud, educación, hasta las iglesias, ¿no? Para poder combatir pues esto que afecta de manera múltiple, pero también es multicausal, ¿no? Aquí se expusieron varias situaciones, varios casos, que creo que cada caso es único y que también se tiene que investigar de forma trascendental, con diferentes hipótesis, diferentes causas, también entendiendo por qué, de dónde surge este hecho, no solamente en el hecho, sino que también todo lo que hay alrededor, los antecedentes, el contexto que existe para que esto suceda, ¿verdad? El énfasis al final es la prevención. Creemos que, bueno, ninguna mujer merece morir ni se debe justificar su muerte, asesinato. Por eso hay que hacer mucha prevención. Violencia doméstica es como el tipo de violencia que más sufren las mujeres hondureñas, y en ese caso, pues sí, creemos que se necesitan reformas en la ley de violencia doméstica, que ya se está trabajando una comisión, una mesa para poder reformar esta legislación por este mismo bloqueo que existe en el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, yo creo que lo genial pues del espacio es que sí concordamos de que se debe ser de forma integral y que se debe también especializar en el análisis de la violencia contra las mujeres, porque si invisibilizamos algo, si no lo nombramos, si no lo rectificamos, pues es una violencia que no existe, y entonces no va a haber justicia para todas estas víctimas y también sus familiares, porque como hemos visto, los familiares también sufren consecuencias de la violencia contra las mujeres. Gracias, Lara. Grecia. Bueno, primero agradecer por dirigirnos a la audiencia en este espacio. Quiero retomar varios aspectos. Primero, trabajar de forma coordinada y articulada, Estado y sociedad, es decir, gobierno y sociedad. Fortalecer a las instituciones públicas para que brinden servicios de atención y protección de calidad. En referencia a ello, pues asignar un mayor presupuesto a las instituciones, Ciudad Mujer, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Policía Nacional, que a veces se carece de recurso humano para poder brindar una cobertura a nivel nacional en estos servicios. Por ejemplo, promover servicios para atender la salud mental de las niñas y las mujeres, promover programas que intervengan directamente a la familia. Es urgente que se trabaje eso, y con las niñas y mujeres que definitivamente sí están siendo vulneradas, sí están sufriendo violencia, pues garantizarles una protección y en el que puedan recibir todos los servicios. Y bueno, los centros de refugio
urgen en Honduras, porque hay una cantidad de mujeres y niñas que necesitan ese apoyo. Muchas gracias. Gracias. Don Gonzalo Sánchez. Bueno, yo comparto muchísimo con la licenciada Grecia, que este es un problema del Estado. Imagínense que la Constitución de la República establece que el Estado, dice, vigilará por la educación y el bienestar de la infancia. Entonces, vemos que de repente el Estado no ha tomado el rol que verdaderamente le corresponde, y la sociedad también. Aquí debe incluir a la sociedad. Antes el maestro, a uno lo educaban en la casa, pero lo terminaban de educar en las escuelas. Ahí lo terminaban de educar a uno. Incluso yo fui de los que la profesora me dio, y si me pegaban en la escuela, también en la casa me daban también, ¿verdad? Entonces, yo pienso que aquí hay que decir, esto no debe quedarse solamente en un conversatorio. Yo creo que hay que tomar acciones, hay que trabajar en el seno de la familia. Gracias, don Gonzalo. Comisionado. Sí, primeramente pues agradecer por este espacio. Creo que hemos coincidido que uno de los problemas que debemos de erradicar es la violencia a través de lo que es el fortalecimiento de la educación, trabajar de forma articulada la sociedad con las autoridades para mejorar los espacios de convivencia y seguridad hacia la mujer. Muchas gracias. Vamos a cerrar con la Directora General de Asuntos de Derechos de la Mujer, licenciada Reina Martínez. Bueno, gracias a toda la teleaudiencia. Decirles que la violencia contra la mujer es prevenible. El Estado de Honduras, a través de la Secretaría de la Mujer, estamos promoviendo diferentes estrategias a nivel comunitario. Estamos trabajando con un proyecto piloto en el departamento de Intibucá, con un programa especial de prevención y atención de la violencia contra la mujer, fortaleciendo capacidades de esos gobiernos locales, fortaleciendo capacidades de mujeres lideresas en los territorios, y es desde ahí que vamos a impulsar una estrategia nacional de prevención y atención de la violencia. El tema de la violencia no se centra en dar sentencia o trabajar específicamente con mujeres. El tema de la violencia traspasa políticas, leyes, reglamentos, protocolos. Los protocolos hay que trabajarlos en los centros educativos, pero sobre todo un llamado al Congreso Nacional. Urge aprobar la Ley Especial Integral de Violencia contra la Mujer. Eso es un llamado a la acción, a atender este flagelo que históricamente nos ha afectado a las mujeres y que ya otros países la están implementando. Solo en Honduras nos falta aprobar esta ley. Así es que desde la Secretaría de la Mujer estamos monitoreando la implementación no solo de leyes, sino que también haciendo incidencia para que se asignen presupuestos etiquetados para reducir la violencia contra la mujer. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Pido disculpas a muchas personas que quisieron participar y ya no había tiempo. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.